Así empezó una de las noches más intensas, más santas y más dolorosas que la tierra haya visto jamás. Jerusalén estaba llena de gente, llena de ruido, llena de religión, llena de expectativas, pero casi nadie imaginaba que en medio de aquella ciudad saturada de peregrinos, de sacrificios y de cantos, se estaba acercando el momento que partiría la historia en dos. Aquella no iba a ser una noche cualquiera. Iba a ser la noche en que Jesús se sentaría a la mesa con los suyos por última vez antes de la cruz. La noche en que el pan tendría un nuevo significado. La noche en que una copa hablaría de sangre. La noche en que el cielo vería al Hijo de Dios doblar sus rodillas en un huerto mientras la humanidad dormía. Para entender lo que pasó en ese Jueves Santo, primero hay que entrar con la mente y con el corazón en Jerusalén del año 33. No era una ciudad tranquila, mucho menos durante la Pascua. En esos días la ciudad cambiaba por completo. Gente de muchas regiones subía a Jerusalén para celebrar la gran fiesta. Venían de Galilea, de Judea, de zonas vecinas y también de tierras lejanas. La ciudad se apretaba, se ensanchaba y casi reventaba de movimiento. Los caminos estaban llenos. Las casas recibían huéspedes. Los patios se usaban hasta el último rincón. Las tiendas trabajaban sin descanso. El templo estaba en una actividad constante. Había humo, había oraciones, había animales para sacrificio, había sacerdotes ocupados desde temprano, y en el aire se mezclaban el olor del pan sin levadura, el vino, las hierbas y el polvo de una ciudad sagrada en plena ebullición. Pero mientras Jerusalén vivía la Pascua como una memoria del pasado, Jesús la estaba viviendo como el comienzo de algo definitivo. Para muchos era una fiesta más. Para él era la hora señalada. Lo que para el pueblo era conmemoración, para Cristo era cumplimiento. Todos aquellos corderos sacrificados durante generaciones apuntaban a una verdad que estaba a punto de revelarse con toda claridad. Aquella noche no solo se iba a recordar una liberación antigua. Esa misma noche se estaba abriendo el camino de la redención eterna. Hay un detalle importante que muchas personas pasan por alto cuando leen los evangelios. En el mundo judío del primer siglo, el día no comenzaba por la mañana como solemos pensarlo hoy. El día empezaba al caer el sol. Eso significa que el Jueves Santo, según la forma hebrea de contar el tiempo, comenzaba realmente desde la tarde del día anterior. Esa diferencia ayuda a entender por qué muchos acontecimientos que nosotros pondríamos en la noche del jueves, en realidad ya formaban parte del mismo día sagrado. No es un detalle pequeño. Es una llave para entender el ritmo de todo lo que pasó. Desde horas antes, la Pascua requería preparación. No era una comida improvisada. Todo debía hacerse con cuidado. Los discípulos preguntaron a Jesús dónde debían alistar la cena. Y él les dio instrucciones que, como tantas veces, parecían sencillas y misteriosas al mismo tiempo. Les dijo que al entrar en la ciudad verían a un hombre cargando un cántaro de agua, y que lo siguieran. Ese detalle, que puede parecer normal para nosotros, no lo era en ese contexto. Lo habitual era que las mujeres cargaran el agua. Un hombre haciendo eso llamaba la atención. Precisamente por eso servía como señal. Entre tanta gente y tanto movimiento, ese hombre sería fácil de identificar. Pedro y Juan fueron los encargados de preparar todo. Aquella tarea no era rápida ni cómoda. Había que conseguir lo necesario para la cena, cumplir con las exigencias de la fiesta, coordinar tiempos, adquirir los alimentos correctos y dejar listo el lugar. El cordero, el pan sin levadura, las hierbas amargas, el vino, y todo lo que se requería para la Pascua debía estar preparado antes del anochecer. Había que trabajar con precisión. Nada podía quedar a medias. Todo estaba avanzando hacia una cena que parecía una más entre tantas celebraciones pascuales, pero que en realidad sería recordada hasta el fin de los siglos. La tradición cristiana identifica aquel lugar con el cenáculo, una sala amplia en la parte alta de una casa. No era una habitación pobre ni pequeña. Era un espacio suficientemente grande como para recibir al grupo. En esa clase de banquetes, los comensales no se sentaban en sillas como imaginan muchas pinturas. Lo normal era recostarse alrededor de una mesa baja. Era una costumbre que expresaba libertad. En la Pascua, esa postura tenía sentido porque recordaba que el pueblo ya no era esclavo. No cenaban como prisioneros apresurados. Cenaban como personas liberadas por Dios. Cuando Jesús llegó con sus discípulos a esa sala, el ambiente estaba cargado. Por fuera, todo parecía estar listo para una comida solemne. Pero por dentro había tensiones profundas. Los discípulos todavía discutían entre ellos sobre quién sería el mayor. Seguían cargando ambiciones humanas aun estando tan cerca del Maestro. Y entre ellos había uno que ya había abierto la puerta a la traición. Judas no entró limpio a esa cena.
Entró con un acuerdo oscuro en el corazón. Entró con un precio ya aceptado. Entró llevando en silencio la sombra de lo que iba a ocurrir en pocas horas. Jesús, sabiendo perfectamente lo que venía, se sentó a la mesa. No huyó, no retrocedió, no aplazó nada. Miró a los suyos y empezó aquella noche con un acto que sigue conmoviendo la Iglesia después de tantos siglos. Se levantó de la mesa, dejó a un lado su manto exterior, tomó una toalla, echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Lo que estaba haciendo era impactante. En aquella cultura, lavar los pies era una tarea humilde, pesada y reservada al siervo más bajo. Los caminos eran polvorientos. La gente usaba sandalias. Los pies llegaban sucios a la casa. Que el maestro hiciera eso no solo sorprendía. Rompía por completo la lógica humana. El que había calmado el mar, el que había resucitado muertos, el que había hablado con autoridad sobre el reino de Dios, ahora estaba inclinado delante de hombres imperfectos, lavando el polvo de sus pies con sus propias manos. Pedro no soportó la escena. Le parecía demasiado. No podía aceptar que Jesús hiciera algo así con él. Pero la respuesta del Señor fue clara. Le dejó ver que aquel gesto no era solo una lección de humildad social. Había algo más profundo detrás. Ese lavado apuntaba a una limpieza mayor. Apuntaba a la obra espiritual que Jesús estaba a punto de realizar. Era como si aquella agua anunciara la purificación que vendría por medio de su entrega. Primero el símbolo, luego la cruz. Primero la señal, luego el sacrificio. Después Jesús explicó lo que había hecho. Si el Señor se había humillado para servir, sus seguidores no podían construir una fe basada en orgullo, rango o ego. Les estaba mostrando que en su reino la grandeza no funciona como en el mundo. En el mundo muchos quieren estar arriba para ser servidos. En el reino de Dios, el verdadero liderazgo baja, ayuda, carga, ama y sirve. Esa escena quedó grabada como una corrección eterna para la Iglesia. Cada vez que el cristianismo se llena de vanidad, el Jueves Santo vuelve a hablar. Cada vez que alguien quiere autoridad sin humildad, el lavamiento de los pies lo confronta. La cena siguió con el orden propio de la Pascua. Aquello no era solo una comida familiar. Era una celebración cargada de memoria. Cada elemento recordaba la salida de Egipto, la esclavitud, la liberación y la fidelidad de Dios. El pan sin levadura, las hierbas amargas, las copas de vino, los cantos, las preguntas, las respuestas, todo tenía un sentido. La Pascua no era un simple recuerdo frío. Era una forma de revivir la acción de Dios en la historia del pueblo. Y fue justo dentro de esa liturgia conocida que Jesús hizo algo que nadie había hecho antes. Tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo que ese pan era su cuerpo entregado por ellos. Luego tomó la copa y habló de un nuevo pacto en su sangre. Con esas palabras, Jesús llevó la Pascua a un nivel más profundo. Ya no se trataba solo de recordar la salida de Egipto. Se trataba de entender que toda aquella historia había estado señalando hacia Él. Él era el verdadero Cordero. Él era el centro. Él era el cumplimiento. Aquello cambió para siempre la forma de mirar la Pascua. El pan ya no sería solamente pan. La copa ya no sería solo una parte del rito. En las manos de Jesús, esos elementos se volvieron anuncio de su entrega. Lo que iba a pasar al día siguiente en la cruz ya estaba siendo revelado esa noche en la mesa. Por eso la cena del Señor quedó para la Iglesia como memoria viva. No como costumbre vacía, sino como proclamación. Cada vez que la Iglesia parte el pan y bebe la copa, vuelve espiritualmente a esa noche, a ese cuarto, a esa voz, a ese momento donde el amor habló con una profundidad imposible de medir. Pero la noche no se quedó solo en ternura y revelación. También llegó la herida. En medio de aquella cena, Jesús soltó una frase que debió caer como piedra dentro del alma de todos. Uno de ustedes me va a entregar. El ambiente cambió de golpe. Las miradas se cruzaron. La inquietud llenó la sala. Nadie sabía con claridad de quién estaba hablando. Los discípulos empezaron a preguntarse, unos a otros y a sí mismos, ¿qué podría ser capaz de algo así? Entonces ocurrió una escena cargada de dolor. Jesús señaló al traidor dándole un bocado mojado. Ese gesto, lejos de ser una agresión, era una muestra de consideración en el contexto del banquete. Hasta en ese instante, Jesús seguía extendiendo una oportunidad. Pero Judas tomó el bocado y salió. Y el Evangelio resume ese momento con una frase corta, pero tremenda: era de noche. No era solo una referencia a la hora. Era una descripción del estado espiritual de lo que estaba ocurriendo. Judas salió de la luz para meterse de lleno en la oscuridad que había elegido. Y lo más fuerte es que muchos de los demás ni siquiera entendieron bien lo que pasaba.
Algunos pensaron que iba a comprar algo o a hacer una obra de caridad. La traición caminó delante de todos, y aún así pasó disfrazada de normalidad. Después de eso, Jesús comenzó a hablar como quien sabe que el tiempo se está terminando. Lo que sigue en los Evangelios, especialmente en Juan, es uno de los tramos más profundos de toda la Biblia. Jesús habló del amor, del consuelo, del Espíritu Santo, de la paz, de la unión con Él, del odio del mundo, de la necesidad de permanecer, de la tristeza que se volvería gozo. Habló con la urgencia de quien ama de verdad, y sabe que está dejando palabras que sostendrán a los suyos cuando Él ya no esté visible delante de ellos. Y luego vino aquella oración inmensa. Jesús levantó sus ojos al cielo y habló con el Padre. Oró por sus discípulos. Oró por su unidad. Oró por su protección. Oró para que fueran guardados en medio del mal. Y también oró por los que creerían después por medio del testimonio de ellos. Esa parte es estremecedora, porque significa que en aquella noche, antes de ser arrestado, Jesús también estaba pensando en los creyentes de generaciones futuras. Pensaba en los que vendrían siglos después, en los que escucharían el Evangelio en otros idiomas, en otros países, en otros tiempos. Pensaba en personas que aún no habían nacido. Esa oración abraza mucho más de lo que a veces imaginamos. Mientras tanto, Jerusalén seguía con su ritmo. Las calles aún tenían movimiento. El templo seguía siendo el centro visible de la ciudad. Los romanos observaban con atención porque una ciudad llena de fervor religioso también podía volverse peligrosa. Los líderes religiosos avanzaban en sus planes. Judas se movía de un lado a otro cerrando los últimos detalles de la entrega. Afuera todo parecía seguir su curso. Pero en realidad el mundo estaba entrando en una noche decisiva. La cena terminó con himnos. Jesús y los discípulos cantaron antes de salir. Eso conmueve mucho cuando uno lo piensa despacio. Jesús sabía lo que venía. Sabía del huerto. Sabía del arresto. Sabía del juicio. Sabía de los golpes. Sabía de la cruz. Y aún así cantó. No salió desesperado de la mesa. Salió adorando. Hay una fuerza inmensa en eso. La obediencia de Cristo no fue seca ni mecánica. Fue una obediencia llena de amor al Padre hasta el final. Salieron hacia el monte de los olivos. Bajaron, cruzaron la zona del Cedrón y se dirigieron a Getsemaní. Ese lugar no era extraño para Jesús. Era un sitio conocido, un lugar al que había ido otras veces con sus discípulos. Tal vez por eso Judas sabía dónde encontrarlo. Getsemaní significa prensa de aceite. Y no deja de ser impresionante que justo allí, en un lugar asociado con presión, Jesús viviera una de las horas de mayor peso de toda su vida terrenal. En el huerto dejó a varios discípulos a cierta distancia y llevó más adentro a Pedro, Santiago y Juan. Allí empezó una escena que toca lo más profundo del misterio de Cristo. Jesús se entristeció de una manera intensísima. Habló de una angustia tan grande que parecía llevarlo al borde de la muerte. Les pidió que velaran con él. No les pidió gloria. No les pidió heroísmo. Les pidió compañía en la oración. Les pidió que permanecieran despiertos. Luego se apartó para orar. Cayó rostro en tierra y abrió su corazón delante del Padre. Pidió, si era posible, que aquella copa pasara de él. Pero inmediatamente se sometió a la voluntad divina. No mi voluntad, sino la tuya. Esa oración no fue debilidad pecaminosa. Fue el dolor verdadero de una humanidad perfecta enfrentando el peso real de lo que venía. Jesús no estaba aterrorizado solo por el sufrimiento físico. Lo que estaba delante de él era mucho más profundo. Iba a cargar con el pecado. Iba a entrar en el centro de la obra redentora. Iba a beber una copa de juicio que ningún ser humano podría soportar. Los discípulos, sin embargo, se durmieron. Jesús volvía y los encontraba vencidos por el sueño. Una y otra vez. El contraste duele. El maestro en agonía. Los amigos dormidos. Aún así, la respuesta de Jesús no fue cruel. Reconoció la fragilidad humana. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. En esas palabras hay verdad y también ternura. Él conocía a los suyos mejor que ellos mismos. Sabía de qué barro estaban hechos. Y aún así los amaba. El Evangelio de Lucas añade un detalle impresionante. Un ángel vino a fortalecerlo. El cielo no estaba ausente de esa noche. El Padre no había abandonado al Hijo. Había dolor, sí. Había una soledad profunda, sí. Pero también había una asistencia santa en medio de la batalla. Y luego Lucas menciona algo que ha impactado a generaciones. Su sudor era como gotas de sangre cayendo a tierra. La presión de aquel momento era indescriptible. Hasta que finalmente apareció Judas. Llegó con gente armada, con antorchas, con órdenes precisas.
Había entregado una señal para identificar a Jesús, un beso. Algo que normalmente expresaba cercanía y respeto fue usado como instrumento de traición. Judas se acercó, lo saludó y lo besó. Y Jesús le respondió con una serenidad que rompe el alma. No gritó. No se descontroló. No maldijo. Respondió con una dignidad santa en medio de la oscuridad. En ese momento Pedro reaccionó como Pedro. Sacó una espada y atacó, cortándole la oreja a un siervo del sumo sacerdote. Pero Jesús lo detuvo. No iba a defenderse así. No había venido a escapar. Había venido a entregarse. Dijo que si quisiera podría pedir ayuda del cielo, pero no lo hizo. Eligió el camino del sacrificio. Y todavía allí, en medio del arresto, hizo un último milagro de sanidad reparando el daño causado. Hasta en el instante de ser capturado seguía mostrando misericordia. Entonces los discípulos huyeron, uno tras otro. La noche se cerró sobre ellos. El grupo se rompió. El maestro quedó solo en manos de sus enemigos. Y así terminó aquel jueves. No con una multitud celebrando, sino con Jesús arrestado, los suyos dispersos y el plan de Dios avanzando con una precisión asombrosa. Nada de eso fue un accidente. No fue que las cosas se salieran de control. No fue que el mal venciera a Dios por sorpresa. Todo estaba entrando en el punto exacto que las Escrituras habían anunciado. La traición, las 30 piezas de plata, el nuevo pacto, el siervo herido, el amigo que come pan y luego levanta el pie contra su señor. Todo iba encajando con una fuerza que solo se entiende cuando se mira la historia completa de la redención. Y ahí está la grandeza del Jueves Santo. No fue simplemente la antesala del viernes. Fue una revelación inmensa del corazón de Cristo. En el cenáculo mostró su humildad. En el pan y la copa mostró su entrega. En sus palabras mostró su amor. En su oración mostró su intercesión. En Getsemaní mostró su obediencia. En el arresto mostró su mansedumbre. Todo en esa noche habla. Todo en esa noche arde. Todo en esa noche sigue vivo para la fe cristiana. Por eso el Jueves Santo no es solo memoria religiosa. Es una puerta espiritual. Cuando el creyente piensa en esa mesa, comprende que no ha sido amado a medias. Cuando piensa en el lavamiento de los pies, entiende que Cristo se acerca al pecador con gracia. Cuando piensa en la oración del huerto, aprende que puede hablar con el Padre en sus horas más oscuras. Cuando piensa en Judas, recuerda que el corazón humano puede endurecerse aún estando cerca de lo santo. Cuando piensa en la huida de los discípulos, se ve reflejado en la debilidad humana. Y cuando piensa en Jesús permaneciendo firme, descubre dónde está la esperanza. Aquella noche también deja una enseñanza fuerte para la iglesia de hoy. El cristianismo no nació en comodidad. Nació en una mesa donde había amor, sí, pero también tensión, traición, miedo, confusión y lágrimas. Y aún así, en medio de todo eso, Cristo estableció el memorial de su gracia. Eso quiere decir que la esperanza del Evangelio no depende de que nosotros seamos perfectos. Depende de que Él fue fiel hasta el final. La cena del Señor sigue anunciando eso. No es solamente un acto de recuerdo. También es anuncio de futuro. Cada vez que se parte el pan y se bebe la copa, la Iglesia proclama la muerte del Señor hasta que Él venga. Es decir, vuelve al pasado y al mismo tiempo mira hacia adelante. Mira al cenáculo, mira al Calvario y mira al regreso glorioso de Cristo. En un solo acto se une la memoria, la fe y la esperanza. Y si hay algo que hace todavía más impactante esa noche, es pensar que Jesús sabía todo y aún así siguió adelante. Sabía quién lo iba a vender. Sabía quién lo negaría. Sabía quiénes huirían. Sabía lo que le harían. Y aún así amó, sirvió, lavó, partió el pan, levantó la copa, consoló, oró y se entregó. Eso no es amor común. Eso es amor divino. Tal vez por eso el Jueves Santo sigue tocando el alma de millones de personas en cada generación. Porque no nos muestra solo un evento del pasado. Nos muestra a Cristo en acción. Nos muestra cómo ama. Nos muestra cómo obedece. Nos muestra cómo sostiene a los suyos incluso cuando ellos no entienden casi nada. Nos muestra cómo enfrenta la noche sin dejar de ser luz, y hoy esa noche todavía habla. Le habla al que se siente indigno, porque Jesús sigue lavando pies sucios. Le habla al que se siente quebrado, porque todavía hay una mesa de gracia. Le habla al que está en angustia, porque Jesús también pasó por su Getsemaní. Le habla al que fue traicionado, porque Cristo también conoció el beso falso. Le habla al que tiene miedo del futuro, porque el mismo Señor que oró en el huerto prometió volver por los suyos. El Jueves Santo nos deja frente a una pregunta profunda. ¿Qué hacemos con un amor así? ¿Lo admiramos de lejos y seguimos igual? ¿O dejamos que nos cambie de verdad?
Porque esa noche no fue contada para solo emocionar. Fue contada para llamar. Llamar al arrepentimiento. Llamar a la fe. Llamar a la comunión con Cristo. Llamar a vivir de otra manera. Llamar a tomar en serio al Señor que no se guardó nada. Y al final de todo, esa noche también sostiene una promesa. El que lavó pies volverá. El que partió el pan volverá. El que oró en Getsemaní volverá. El que fue arrestado sin resistirse volverá, pero ya no en humillación, sino en gloria. El cenáculo apunta a la cruz apunta a la resurrección apunta a la ascensión y todo apunta al día en que Cristo regresará para completar lo que aquella noche comenzó a revelarse con tanta fuerza. Así que no mires el Jueves Santo como una historia lejana. Míralo como una verdad viva. Allí está el corazón del Evangelio latiendo con fuerza. Allí está la humildad que sirve. Allí está la sangre del nuevo pacto anunciada en una copa. Allí está el Hijo clamando al Padre en la oscuridad. Allí está el amor más alto descendiendo hasta lo más bajo para levantar al ser humano caído. Y quizá eso es lo más impresionante de todo. Que en la noche más oscura, brilló la luz más pura. Que en la hora de la traición, se reveló la fidelidad perfecta. Que en la angustia del huerto, nació una obediencia que abriría para siempre el camino de la salvación. Que mientras muchos dormían, el Redentor velaba. Y que mientras el infierno celebraba demasiado pronto, el cielo ya estaba escribiendo la victoria. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar cuánto lo ama Dios, y comenta parte 2 si quieres que te haga ahora el texto del Viernes Santo con este mismo nivel de profundidad.